Señor obispo, cuando hablamos de Jesucristo, ¿cuál sería el título más propio? Hay mucha gente que habla de Jesús como un hombre bueno, un superhombre, un profeta. ¿Cuál es el calificativo más apropiado para hablar de Jesús? Bueno, lo primero que diría es que si os fijáis, tú mismo has dicho, para hablar de Jesús, y has dicho para hablar de Jesucristo, yo creo que una cosa muy sana suele ser intercambiar indistintamente la palabra Jesús, Jesucristo, Cristo, el Señor. Creo que es muy sano en nuestra fe no acostumbrarnos a un único título con el que dirigirnos a él, sino emplearlos todos en la medida en que nos van saliendo en nuestro lenguaje, porque todos ellos complementan, son como una sinfonía de nuestra fe. El hecho de que alguien exclusivamente utilice uno en olvido de los demás puede ser mala señal. Por ejemplo, a veces se habla exclusivamente de Jesús de Nazaret y no se habla nunca de Jesucristo, nunca de Cristo, nunca del Señor. Y puede ser indicativo de una cristología no completa. San Agustín habló del Cristo total. Pero bueno, voy a la pregunta que tú has hecho. ¿Es correcto hablar de Jesucristo como de un profeta? Hombre, obviamente Jesucristo fue un profeta, pero es más que un profeta. Acuérdate cuando Jesús está con sus apóstoles y es el momento culminante, el momento cumbre en el que Jesús está mostrando su personalidad. Y en ese momento, no os preocupéis que no es la llamada misa, la misa ya termina. Bueno, está Jesucristo con sus apóstoles y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dice, bueno, unos que Elías, que ha vuelto, un profeta, uno de los profetas, o Jeremías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y no dice, tú eres un profeta. No, eso lo han dicho los que no le conocían a Jesús en profundidad. Los que no le conocían en profundidad pensaban que era un profeta. Pero Pedro se adelanta y dice otra cosa. No es que niegue que sea un profeta, pero dice otra cosa mucho más honda. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque eso que has dicho, eso que acabas de decir, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios vivo, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino te lo ha revelado el Espíritu Santo, mi Padre que está en el cielo. Dicho de otra manera, si me permites un poco la broma, a ver, para decir que Jesús es un profeta, hace falta tanta luz del Espíritu Santo como para decir que Messi es un futbolista, que es obvio. Quiere decir, a ver, que Messi es un futbolista es obvio, para eso no hace falta la luz del Espíritu Santo para afirmarlo. Para decir que Jesús es un profeta, a ver, es obvio. Para eso no hacía falta tener mucha fe, una luz del Espíritu Santo es algo obvio. Por eso se puede decir que Jesús es un profeta, pero quedarse en esa afirmación obviamente es quedarse muy corto. Para entender cómo Jesús supera lo que es ser un profeta, es muy bueno compararlo con Juan Bautista, el último de los profetas, se dice, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista es el profeta que tiene la suerte de ser el que finalmente es el testigo del que estaban anunciando todos los profetas. Juan Bautista es el que puede indicar, este es el que estábamos esperando. Entonces Juan Bautista es a Jesucristo lo que el sueño es a la visión. O sea, el Antiguo Testamento ha soñado la llegada de, y Jesucristo es la visión. Por eso digamos que Juan Bautista sí que es especialmente un profeta, el profeta. Pero Jesucristo es el Dios hecho hombre. No es el hombre que anuncia la llegada de Dios, sino que es Dios que da respuesta a ese anuncio de los hombres de que un día llegaría Dios, ¿no? Jesucristo es un profeta, pero es mucho más que un profeta. Digámoslo de otra manera. Hay como dos líneas en la cristología. Me imagino que de esto en el cursillo os habrán hablado algo. Hay una línea ascendente y una línea descendente. Yo creo que un error de la cristología puede ser hablar de Jesucristo únicamente de una manera ascendente. Es que la cristología, por esencia, tiene que ser descendente.
Es el Dios el que viene a buscarnos. Es el Verbo el que se hace carne, el que sale a nuestra búsqueda. Jesús no solo es un hombre bueno, un hombre que busca a Dios. No, Jesús es Dios que ha venido a buscarnos a nosotros. Jesús no es un hombre que se ha hecho Dios, no. Jesús es Dios que se ha hecho hombre, que es distinto. Ese matiz es un matiz importantísimo. Por lo tanto, Jesús es un profeta, sí, y mucho más que un profeta. Creo que tenemos que entender que Jesús es la culminación de lo que los profetas anunciaron. Es Dios que viene a buscarnos. No solo es el hombre que busca a Dios, que eso era Juan Bautista y el Antiguo Testamento. Es Dios que busca al hombre y sale a su encuentro en Jesucristo. Podríamos decir que Jesucristo es el encuentro entre el hombre que ha buscado a Dios y Dios que ha salido a buscar al hombre. Ese es Jesucristo. Creo que esta sería un poco, si quieres, pues la respuesta que yo daría, ¿no?, a esa pregunta.